Hoy podemos seguir con nuestra exposición de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Es muy probablemente después de Santiago el primer escrito que fue hecho en el Nuevo Testamento y nos demuestra hasta qué punto el apóstol Pablo estaba viviendo esa comunión con las iglesias que se estaban formando a raíz de su ministerio en todos los sitios del este del Mediterráneo. En esta tercera exposición sobre Primera de Tesalonicenses, vamos a terminar con el segundo capítulo y vamos a considerar los versículos 13 al 20. Si la última vez hablamos sobre los entresijos del ministerio cristiano, de la manera como el apóstol Pablo entendió lo que es el ministerio cristiano en cuanto a honestidad, en cuanto a sinceridad, en cuanto a poder, pues en esta ocasión nos centramos más en los destinatarios de su predicación. Y estos son los tesalonicenses, que obviamente en la forma como ellos recibieron el Evangelio, en la forma como ellos se dedicaron a seguir a Jesucristo, eran y siguen siendo ejemplares también para nosotros hoy en día. Pablo hoy en esta parte nos habla de las circunstancias, como ellos se convirtieron. Antes de llegar a esto, me gustaría leer de Primera de Tesalonicenses los versículos 13 al 20, que es la segunda parte del segundo capítulo. Y dice así la palabra de Dios, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos salvar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza y gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Señor, pedimos que tú añadas a tu lectura también tu bendición y que hagas que esa palabra de la cual se dice que actúa y que actúa en los tesalonicenses también actúe en nosotros. Te pedimos, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo, actuando a través de tu palabra, cambies nuestros corazones y también nuestra forma de pensar y nuestra vida profundamente. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Bien, como dije al inicio del análisis, vamos a llamarlo así, del ministerio de Pablo, donde él habla de las cosas que
él consideraba fundamental para su ministerio. Ahora llegamos a los destinatarios de su ministerio, bueno, no solamente del suyo, sino también de los compañeros de Pablo. Y vemos un poco los entresijos de esa relación tan especial que Pablo tenía con los tesalonicenses, pero también con los creyentes en otros lugares. Nos podemos preguntar, bueno, desde el punto de vista de Pablo, ¿cómo se interpretan estos acontecimientos que leemos en el capítulo 17 del libro de los Hechos? Bueno, Lucas nos lo cuenta, Lucas nos cuenta lo que pasó, pero Pablo ahora reflexiona sobre lo que pasó. De cierta manera, podríamos incluso decir es un comentario del apóstol Pablo sobre lo que pasó en Tesalónica. Y para que eso lo entendamos un poco mejor, vamos a leer precisamente esos versículos una vez más porque son fundamentales para nuestra comprensión de lo que Pablo dice aquí. Entonces, dice en Hechos capítulo 17, el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Quiere decir que Pablo, Silas y Timoteo vienen de Filipos y se ponen por la vía Ignacia hacia Tesalónica. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, quiere decir con los judíos en las sinagogas, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornaron el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y es cuando luego el apóstol Pablo y sus compañeros pues se van a Berea. Entonces, esto es la historia de fondo. Y Pablo, como leemos aquí en el versículo 13, está lleno de gratitud por la forma como los creyentes en Tesalónica han recibido la palabra. Incluso él dice que ellos dan gracias sin cesar a Dios. Quiere decir que eso es algo que forma parte del pensamiento de Pablo de forma continua. En sus oraciones es que para Pablo es imposible orar sin pensar en la forma como los creyentes en Tesalónica, de una forma ejemplar, habían recibido esa palabra. Y esto es precisamente lo que Pablo resalta aquí en ese versículo. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, y esto es muy importante, estamos escuchando ese mensaje que Pablo había recibido del Señor Jesucristo. Él lo dice aquí, la palabra de Dios. Y lo que tenemos aquí en la primera carta a los tesalonicenses es un reflejo
de la predicación de Pablo, y aquí queda registrado para siempre bajo inspiración del Espíritu Santo como la mismísima palabra de Dios, lo que los tesalonicenses en su momento habían recibido. Pablo no intentaba predicar otra cosa que no fuera el mensaje que él había recibido. Y los tesalonicenses, realmente lo que ese versículo nos dice claramente, no lo recibieron como una opinión de Pablo, no como otra variante teológica, no como una opinión distinta dentro del judaísmo. Aquí no estamos hablando de ideología, sino aquí estamos hablando de lo que dice aquí como palabra de Dios. Y esto es lo que tenemos aquí, esa palabra de Dios, esa palabra divina en nuestras Biblias. Y muchas veces como creyentes me temo que no valoramos lo suficiente lo que esto significa. En 66 libros, bajo el cuidado y la inspiración del Espíritu Santo, recibimos en nuestras manos de forma imprimida, cómodamente resumido en un libro entero, la voluntad y la revelación completa de nuestro Dios. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Vamos a subrayar esto y vamos a poner el énfasis sobre el hecho de que es Dios quien nos habla aquí. Y cuando tú ahora estás siguiendo esa carta, cuando tú la lees tranquilamente para ti, Dios te habla de la misma manera como en su momento, hace 2000 años, habló a los tesalonicenses a través del apóstol Pablo y luego a través de su carta. No es palabra de hombres, como hoy nos dicen incluso muchos teólogos. Estas son reflexiones de gente piadosa sobre su relación con Dios. Esto es una equivocación. No son reflexiones de gente humana, como nos dice también más que un predicador liberal. Esto es la mismísima palabra de Dios, palabra no de hombres, sino, aquí dice, según es en verdad. Esto es su carácter auténtico. Por lo tanto, cuando tú te expones a la palabra de Dios, esa palabra te cambia, porque es palabra viva, porque es palabra no de hombres, viene de Dios y por lo tanto tiene un poder y un impacto especial. Y esto es exactamente lo que Pablo dice al final de ese versículo 13. Esa palabra actuó entre los tesalonicenses, quiere decir que cumple su cometido. La palabra de Dios es más eficaz que una espada de doble fila. La palabra de Dios exhorta, corrige, anima, destruye, levanta. La palabra de Dios edifica, la palabra de Dios consuela. Y podría seguir una lista larga de todos los efectos que hace la palabra de Dios. Eso, por cierto, está magistralmente resumido en ese Salmo 19, que es un himno a la palabra de Dios, y vamos a leer una parte de ese salmo y de lo que la palabra de Dios hace. Salmo 19, los versículos 7 al 9. Aquí dice, la ley de Yahvé, que no es otra expresión para palabra de Dios, la ley de Yahvé, la palabra de Dios es la misma cosa, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahvé son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahvé es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahvé es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Bueno, podríamos seguir, pero en este salmo, de una forma inmejorable, se resumen algunos de estos
características de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios también quiere actuar en tu vida, quiere causar un efecto y lo hace. Quiere corregirte, levantarte, animarte y muchas más cosas. Por lo tanto, la importancia de exponerte a la palabra de Dios para un cristiano es absolutamente fundamental. Esto te dará otra cosmovisión, como se suele decir. Ensancha tu mente, no en el sentido de los humanistas, sino en el sentido de la revelación divina. Es aliciente y causa para que tú pienses pensamientos divinos, no humanos. Eso te ayuda a ver ese mundo de otra manera. Eso causa un efecto inmediato en cualquier persona que recibe esa palabra con una mente abierta e iluminada por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, esto causó un efecto. Pablo ya lo describió en el primer capítulo. El efecto que hizo que estos tesalonicenses que estaban metidos hasta las cejas en el paganismo se convierten, como Pablo lo expresa, de los dioses a la auténtica verdad, a Cristo. Dice el versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿En qué sentido los imitaron? Bueno, no necesariamente de una forma voluntaria. A lo que Pablo se refiere aquí es que desde el primer momento en Tesalónica había persecución. Acabamos de escucharlo. La cosa empezó bien. Pablo predicó en la sinagoga de la ciudad. Había mucho interés entre los judíos, pero aún más interés entre los gentiles. Leímos aquí que estaba reunida toda la ciudad. Había una multitud de gente que antes seguían a los dioses griegos, a Apolo y a Artemis y a Zeus, y ahora conocen al Dios verdadero de la Biblia. Pero inmediatamente suben los celos. Los judíos, la mayoría de ellos, no ven con buenos ojos lo que está pasando. Ellos temen lo de siempre. Ellos temen que esto les quite influencia, poder, llámalo como quieras. Y como estos celos se apoderan de sus vidas, lo que quieren hacer es impedirlo y levantan todo tipo de acusaciones falsas contra Pablo y sus compañeros. Y el resultado es una persecución, violencia. Un hombre particularmente que es Jasón, en cuya casa Pablo se hospedó, realmente tenía que enfrentarse a una turba de gente instigado por los judíos que hasta querían acabar con su vida. Dice Pablo aquí, habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Quiere decir, en ese sentido no hay diferencia. Los griegos, y la mayoría eran griegos de trasfondo pagano, finalmente tenían que sufrir em, el odio de parte de sus propios paisanos, que seguramente en el nombre de la política, en el nombre de la economía, vete tú a saber por qué fueron boicoteados, marginados, algunos seguramente acabaron en la cárcel simplemente porque no querían los que temieron perder sus privilegios que el Evangelio prevaleciese. Entonces, muchas veces nos damos cuenta que nuestros mayores enemigos, lógicamente, son los de nuestra propia nación, gente que nos rodea, que no quieren que el Evangelio se predique, porque obviamente no solamente es una opinión más, sino es un modo de pensar que es diametralmente opuesto a todas las religiones, ideologías ideados por los hombres. Y esto nos convierte automáticamente en gente sospechosa,
en gente que se encuentran sin haberlo buscado diametralmente opuesto muchas veces a la razón del Estado o a la razón de la política local o de los intereses económicos de gente que pierden, obviamente, por la predicación del Evangelio sus prebendas, y es gente que no les interesa ni lo más mínimo la verdad del reino de Dios. Y esa es la razón por que Pablo a los Corintios les expresa que la predicación del Evangelio para algunos es olor fragante, olor a vida, pero para otros es olor de muerte. Y esto empezó desde el primer momento. Aquí Pablo lo dice. Dice lo que luego en la carta a Timoteo lo expresa de esa manera, que es evidente que aquellos que quieren vivir piadosamente, lo cual quiere decir vivir según la voluntad de Dios, sufrirán persecución. Es inevitable. Y esa persecución tiene muchas maneras. Puede ser una persecución light, donde simplemente perdemos amistades o hay gente que ya no quiere relacionarse con nosotros, pasando por una persecución mediana donde perdemos trabajos, donde incluso nos pueden agregar físicamente, y luego a una persecución en toda regla donde lo que nos espera es la cárcel y en muchos casos también la muerte. ¿En qué grado sufrirás esa persecución? Esto depende del Señor. Pero el que quiere vivir piadosamente, quiere ser según la voluntad de Dios, sufrirá las consecuencias. Y esto empezó así con nuestro Señor Jesucristo. Si a mí me han perseguido, perseguirán a vosotros. Ahora, si no nos enfrentamos a esa oposición de parte del mundo, si esa persecución, sea una persecución light o una persecución en toda regla, no es una realidad en nuestra vida, tenemos que preguntarnos realmente lo que estamos haciendo mal. Claro, es posible andar por ese mundo como agente secreto en vez de embajador de Cristo. Y infelizmente hay muchos cristianos que caen en esa categoría. Cuando las olas suben y el viento em, arremete contra los fundamentos de su casa, ellos se pliegan y se retiran. Y esto empezó así desde el primer momento. Si a mí me persiguieron, también perseguirán a vosotros. Esto fue lo que Jesucristo dijo a sus discípulos claramente. Y así fue. Así finalmente llegó a morir en la cruz. Pablo dice aquí en el versículo 15, mataron al Señor Jesús, mataron a los profetas que habían anunciado a Jesús. Y esto hasta el Señor Jesucristo les causa llorar. Llora sobre Jerusalén que mataste a los profetas. Empezando con el primer profeta Abel hasta el último Zacarías, lo dice en otra ocasión, pero no había ningún profeta en Israel que no fue perseguido. Y Pablo dice, bueno, esta tradición, para decirlo así, de equivocarse continuamente, sigue con nosotros. Estamos en esa tradición de Jesucristo, de los profetas, y ahora nos toca a nosotros, los cristianos, y esto es la razón por que nos consideran enemigos del Estado en más de 60 países en este mundo. Y esto seguirá siendo así hasta que finalmente el reino de Dios se apoderará del reino de Satanás. Y en ese proceso estamos. Pero esto requiere lucha, enfrentamiento, sudor, lágrimas y mucho padecimiento. Pero con gozo, dice la Escritura. Nos expulsaron. Bueno, Pablo tenía que salir de la ciudad yendo hacia Berea, huyendo. Em, Hicieron todo lo posible. Imagínate esa tragedia. Viene un mensajero de Dios
en la mejor, em, en la mejor continuación del ministerio profético para enseñar la palabra de Dios, un hombre como Pablo que con tanto judaísmo que tenía, ahora finalmente ha llegado a tener la revelación divina misma y intentan cerrar la boca de ese hombre. Es un crimen, imagínate esto. De la misma manera como hoy hay mucha gente que predica la palabra de Dios como misioneros, como evangelistas, como pastores o simplemente en el tú a tú diario. Y hay gente que lo que quieren es pararles los pies. Y este evangelio no solamente es un evangelio edificatorio, pietista, limitado simplemente a salvar el alma, es un evangelio que tiene que ver con toda la vida. Es una cosmovisión completa. Y por esa razón somos tan peligrosos, entre comillas, en los ojos de la gente. Nos expulsarán como le expulsaron a Pablo. No agradan a Dios. Quiere decir que Dios está, como veremos en un momento, enfadado con ese tipo de comportamiento. Ellos creen que con su forma de actuar le hacen un favor a Dios. Bueno, eso lo hicieron los de la Inquisición en España, intentando extirpar esa peste de los herejes protestantes. Creían que hacían un favor a Dios. Los judíos creían lo mismo. El apóstol Pablo perseguía la iglesia para la gloria de Dios, para decirlo de alguna manera. Jesucristo esto lo había anunciado perfectamente. Y sin embargo, Dios no se agrada de esto. Se oponen a todos los hombres. Se oponen a todos los hombres en el sentido porque quieren evitar que todos los hombres reciban ese glorioso evangelio, porque Dios quiere que todos los hombres escuchen y ellos quieren que nadie escuche. Por lo tanto, aquí estamos hablando no solamente de un rechazo del evangelio, estamos hablando de un rechazo de Dios. Y ahora tienes que estar muy em, consciente de que este va a ser tu problema si eres creyente dedicado. Vas a sufrir oposición y rechazo, porque tú predicas algo que muchos no quieren que prediques. Aquí lo vemos, ellos querían impedir que el apóstol Pablo y sus compañeros hablen a los gentiles. Imagínate esto. Tenían el mensaje que traería salvación a los gentiles y ellos tenían la idea de que no, los gentiles no tienen por qué escuchar. Son ellos que toman la decisión que la salvación de Dios no es para todo el mundo. Esto obviamente tiene consecuencias muy graves. Y de esto Pablo está hablando en la parte final del versículo 16, perdón. Porque dice que así colman siempre la medida de sus pecados. Quiere decir que esto se va sumando, se va sumando, se va sumando. Y llega el momento cuando finalmente Dios dice su basta y habrá consecuencias de esto. Y esto es algo que el creyente también tiene que saber, particularmente aquel creyente que está siendo perseguido. Esto se va sumando, esas facturas de culpa de aquellos que se meten con la iglesia. Y es que finalmente Dios actúa. Eso pasó en aquel momento. Pablo dice aquí, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo.
Bueno, esto es muy interesante. De esto Pablo va a hablar un poco más adelante. Ya en ese año, cuando él escribe esa carta, durante el segundo viaje misionero, vamos a decir unos aproximadamente apenas 20 años después de la resurrección del Señor Jesucristo, estamos aproximadamente a la mitad de esa generación que iba a vivir la destrucción del templo de Jerusalén. Ya están ocurriendo esas cosas de las cuales Jesús estaba hablando. Por ejemplo, en el año 49, la expulsión de los judíos de Roma. En el año 52, creo que fue, ya había un levantamiento en Judea mismo que los romanos aplastaron de una forma cruel. Había hambrunas, esas guerras y rumores de guerras. Esto era el momento. Jesús dijo, esto todavía no es el final, esto es la preparación del final apoteósico, y esto ocurrió en el año 70 con la destrucción del templo. Eso se va sumando, y finalmente Dios dice su basta, y su ira golpea fuerte. Esto les pasó a los judíos en su momento por su rechazo del Evangelio, pero ojo, esto sigue pasando a todos aquellos que se oponen al Evangelio hasta el día de hoy, sean personas individuales o sean gobiernos enteros. Tú no puedes volverte contra Dios, impedir su obra de una forma duradera, porque llega el momento cuando Dios en su ira te va a fulminar. Y esto sigue siendo una constante en la historia. No hay bendición ni hay continuidad sobre las obras malvadas del impío. Sin embargo, aquel que es justo y teme al Señor va a prevalecer. Y vamos a ver esto una y otra vez. Dios se opone a los orgullosos que, por ejemplo, en nuestros tiempos, con su forma supuestamente refinada de humanismo, creen saber las cosas mejor de Dios, introducen todo tipo de leyes que van diametralmente opuesto a lo que enseña la palabra de Dios. Dios les fulminará en su momento. Tú no tienes que preocuparte de hacer esto. Dios se encargará de ello. Aquellos que persiguen a la iglesia por A o por B, por predicar la palabra, por tener una idea muy distinta de lo que es la justicia, aquellos que luchan por vivir una vida piadosa y son por eso metidos en las cárceles, perseguidos de mil maneras, Dios los fulminará en su momento. Esto en la historia ha pasado una y otra vez. El impío no va a prevalecer. Su herencia será dada a los piadosos. Y esto también ocurrirá. Aquellos que en nuestros días se han levantado para glorificarse a sí mismos, para ponerse como semidioses, para hacer legislaciones que van opuestos a la palabra de Dios, verán cómo este Dios les fulminará. Y sería bueno que nosotros como creyentes supiésemos dónde está nuestro enemigo. Ahora, en esa segunda parte del segundo capítulo, Pablo habla ahora de esa relación muy especial que él tenía con los tesalonicenses. Ellos, en medio de este embrollo, como acabamos de verlo, se habían convertido, habían decidido seguir a Cristo y habían pagado un precio. Y por eso Pablo les tenía un cariño especial. Dice en el versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo era una persona que necesitaba rozarse con la gente. Él no era un teólogo de esos que escriben desde su escritorio
desde una torre de marfil, sus ideas fantásticas. Él necesitaba estar con la gente, les amaba. Había una relación ahí personal. Quería tocarlos, quería estar con ellos. Quería comer con ellos, reírse con ellos y orar con ellos, pero quería estar con ellos. Y de momento se ve imposibilitado para hacer esto. Están separados, dice, de vista, pero no de corazón. Y eso en un tiempo donde no había WhatsApp, donde no había teléfonos móviles, ni email, ni nada por el estilo. Pablo estaba cerca de ellos. De pensamiento, de oración, los tenía en su corazón y tiene un deseo, quiere volver a verlos, pero obviamente ese intento de hacerlo en varias ocasiones no se llevó a cabo. De eso él nos habla en versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez. O sea, quiere decir, después de la expulsión de Tesalónica, tal vez Pablo esperaba poder volver desde Berea o poder volver desde Atenas o desde Corintios, y no fue posible. Una y otra vez él había hecho ese plan de volver a Tesalónica y no fue posible. Em, Satanás nos estorbó, quiere decir, lo impidió de una o de otra manera. No sabemos exactamente las circunstancias, em, el texto no lo dice, pero allí tenemos esa figura de Satanás. Es muy interesante que Pablo habla de Satanás así sin introducirle, porque obviamente ya había dado enseñanza sobre em, ese personaje siempre opuesto a los planes de Dios cuando él estuvo allí en Tesalónica. El tentador, el que siempre quiere estorbar los caminos de Dios. Y puedes decir, ¿y por qué Dios lo permitió? Mira, si Dios no lo hubiese permitido, hoy no tendríamos dos cartas a los tesalonicenses, no estarían en tu Biblia. Dios tiene una forma providencial de servirse hasta de Satanás. Él intenta oponerse a Dios y Dios usa esa oposición satánica para su plan y para glorificarse a él mismo. Él gobierna sobre todas las cosas. Y esto es un gran consuelo. Haga Satanás lo que él quiera hacer. Su tiempo es limitado, su poder recortado y finalmente tiene que plegarse ante el poder divino. Esto es la verdad. Por lo tanto, nosotros sabemos, aunque haya oposición, aunque esos personajes que también existen hoy en día, que son auténticos siervos del diablo, es más que un gobierno, es más que un juzgado, es más que una institución pública, esas personas, aunque hagan sus travesuras y sus cosas como lo que auténticamente son siervos de Satanás, no van a poder impedir el avance de la iglesia. Incluso sus medidas injustas, Dios se sirve de ellas para avanzar el reino de Dios. Esto es la gran lección que tenemos que aprender de esto. Satanás los estorbó, pero gracias a ese estorbo tenemos estas dos cartas. Nos faltaría mucha información sin las dos cartas, fíjate tú. Entonces, esto es la situación de salida. Pablo de momento no puede volver. Y ahora dice el versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Quiere decir que, ¿de qué me voy a jactar yo? ¿De mi carrera de teólogo? ¿De mis títulos? ¿De la popularidad que gozo entre las iglesias? ¿De qué me voy a jactar yo, José Hutter? ¿De qué vas a jactarte tú? Él nos da
la respuesta aquí. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Quiere decir, esa esperanza, ese gozo, esa corona, son personas. La palabra corona aquí no habla de la corona de un rey, habla la palabra es Stéphanos en griego, que esto es un laurel, que esto es lo que les daban a los atletas que vencieron. Hoy les dan una medalla. Podríamos traducirlo de forma libre, pero acertada. Sois nuestras medallas, nuestras placas de honor. Eh, no hay que enmarcarlos para ponerlo en nuestra biblioteca o en nuestro despacho. Son personas, personas que gracias a nuestro ministerio conocieron a Cristo. Esto es lo que debo de desear. Pensando en ellos tenemos gozo porque vemos que el Evangelio ha caído en buena tierra. Ellos son nuestra esperanza en el sentido porque sabemos que aunque a mí me maten, aunque yo me muera, hay otros que siguen llevando la antorcha del Evangelio y así a través de los siglos. Y esto es un tremendo consuelo. Y de esas cosas nos debemos de gloriar. El Evangelio que predicamos nosotros es un Evangelio imparable. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La palabra aquí es la palabra parusía. Y parusía podemos traducirlo probablemente de forma más acertada como presencia. Delante de nuestro Señor Jesucristo en su presencia. Jesús está presente. Y es ese proceso de la presencia de Jesucristo cuando Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De eso estamos hablando. Jesús está presente. Y también lo que indudablemente también tiene un aspecto escatológico, porque en algún momento estaremos con Jesucristo. Él al final de los tiempos va a volver y vamos a encontrar esa gente que aquí por su gracia hemos podido llevar a los pies de Él. Ellos van a estar presentes. Ahora están en nuestros pensamientos porque muchas veces no los podemos ver y tocar y estar con ellos, pero llegará el momento cuando nadie nos impide esa comunión continua. Y esto nos da esperanza, de eso nos jactamos, pensando en las personas que han conocido a nuestro Señor y Salvador por nuestro testimonio. Esto es nuestra medalla. A nosotros no nos hace falta ningún reconocimiento por ninguna iglesia, por ningún organismo, por nadie. Lo que nos hace falta es que nos podamos gloriar. Quiere decir, alegrarnos profundamente por el hecho de que hay gente, habrá gente en el cielo que están allí por la gracia de Dios, por nuestro testimonio. Y por eso Pablo termina aquí, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Cuando tú piensas en ese tipo de personas que están tal vez bajo tu ministerio o que forman parte de tu iglesia, deberías sentir esto, ese gozo, esa alegría. Ellos son nuestra gloria. Ellos son aquellos de los cuales nosotros nos jactamos, no de nuestras capacidades, no de lo impresionante que es el edificio de nuestra iglesia. Estas son cosas realmente sin importancia alguna. Nos jactamos de lo especial que es la gente que nos rodea, que compartimos la misma fe, que vamos al mismo camino. Y esto para Pablo era causa de gozo. Ahora yo te animo, cuando terminemos ahora, cierra tus ojos, piensa un momento en aquellas personas que Dios tal vez te ha puesto al lado, o si tú ejerces un ministerio que están bajo tu ministerio, o piensa simplemente en la gente de tu congregación. Ellos deberían ser tu gozo, tu alegría, con todos sus
imperfecciones, porque no olvides, tú también eres imperfecto. Ellos son la razón por la cual nos gloriemos. Y esto sí que lo encuentro un pensamiento y una verdad sumamente alentadora. Que Dios te bendiga. Señor, gracias te damos por este texto tan interesante de Primera de Tesalonicenses. Ahora nos damos cuenta un poco más de lo que Pablo tenía en su corazón, ese amor por la iglesia de Tesalónica, que eran su gozo, su alegría, eran su corona. Señor, ayúdanos a entender esto mejor y aplicarlo a nuestras vidas. Y te pido, Señor, que tú bendigas la predicación de tu palabra en nosotros, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.